Aumenta la tensión entre Ecuador y Colombia después de ese anuncio del presidente Daniel Noboa de imponer una tasa del 30% a los productos del país cafetero. El gobierno de Gustavo Petro ha respondido y ahora las amenazas de acciones ponen en riesgo la venta de electricidad que necesita Ecuador y el transporte de crudo para Colombia. Ampliamos esta noticia y contactamos con nuestra corresponsal en Ecuador, Carolina Mela. Carolina, ¿qué novedades hay sobre los anuncios de ambos gobiernos? Sin duda una decisión sorpresiva que ya tiene varias reacciones que han ocurrido no solamente desde ayer, también a la madrugada de hoy. Una de esas, por ejemplo, Colombia ya respondió con el mismo 30% de impuesto a varios productos que importan desde Ecuador, así como por reciprocidad y equilibrio ha señalado un comunicado del gobierno de ese país. Pero en la madrugada el Ministerio de Energía de Colombia hizo otro anuncio, es la suspensión de la exportación de electricidad hacia Ecuador, algo que sin duda preocupa muchísimo a los ecuatorianos, porque en el año 2024 Colombia salió a suplir un poco, hasta casi el 8% del consumo de electricidad que tienen los ecuatorianos, en una crisis sin precedentes que se vivió aquí de hasta 14 horas de apagones. Entonces, esta suspensión de electricidad sin duda también ha generado otra reacción del gobierno ecuatoriano. La ministra de Energía, Inés Manzano, respondió en un comunicado, en un mensaje en X, de que la tarifa de transporte de crudo colombiano por el OCP tendrá también la misma reciprocidad que esta medida en electricidad que ha tomado Colombia. Esto porque el crudo colombiano pasa también por el OCP de Ecuador desde hace 13 años por un acuerdo binacional y que paga una tarifa justamente por este servicio. El presidente Noboa ha justificado la imposición de la tasa del 30% a los productos colombianos, alegando la falta de acción de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Pero ¿existen evidencias efectivamente de que respalden esta acusación o podría interpretarse como una medida política interna en Ecuador, quizás alineada con estrategias como las de la administración de Donald Trump en Estados Unidos en términos de seguridad fronteriza y narcotráfico? Es difícil responder a esa pregunta tan concretamente porque el gobierno de Ecuador, nuevamente en una crisis, mucho más en una crisis que se ha provocado a través de este mensaje, esta decisión del presidente Daniel Noboa, guarda absoluto silencio institucional. No ha dado mayores detalles del impacto de esta medida para el país, ni tampoco un poco cómo se va a compensar, porque era un poco obvio que Colombia iba a tomar también sus propias decisiones, ¿no? Pero si nos remitimos a ciertos hechos, hay dos atentados que ocurrieron en el último año, en el año 2025, en que fueron grupos disidentes también en enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el que murieron además 13 militares, 13 soldados ecuatorianos, y además también hace aproximadamente un mes, por ejemplo, grupos disidentes de Colombia dejaron panfletos en una pequeña población de Carchi, que está también colinda con la frontera norte, y dejaron panfletos amenazantes en esta ciudad. Por lo tanto, también en operativos de minería que hace también las Fuerzas Armadas, el ejército ecuatoriano, también han logrado determinar la presencia de estos grupos irregulares colombianos en el negocio del oro negro aquí ya en el país. Un problema que preocupa muchísimo también al gobierno ecuatoriano. Pero por otro lado también la mayor cantidad de droga que se incauta en el país se lo hace en los puertos ecuatorianos, específicamente aquí en el puerto de la ciudad de Guayaquil, a pesar de que se conoce muy bien de que la droga entra por la frontera de Colombia y de Perú. Y por eso justamente ambos países tienen unos encuentros binacionales cada año para discutir todos estos problemas que tienen en común, sobre todo en la frontera. Y es ahí donde el gobierno de Colombia ha dicho y ha hecho un llamado al gobierno ecuatoriano para que se pueda adelantar esta reunión binacional que suelen tener cada año para poder tratar y resolver estos problemas que están ocurriendo en este instante con este arancel, esta tasa del 30% que ha anunciado el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano hasta este momento no responde a este pedido, a esta solicitud de esta reunión. Para algunos analistas, obviamente dicen que el presidente Noboa está un poco confundiendo la política económica, los planes económicos que se debe tener un país con la política, y además también lo que se ha podido evidenciar
es que muchas de las medidas que toma el presidente Daniel Noboa van seguidas también con algunas decisiones que ha tomado el presidente Trump, y se pueden ver, por ejemplo, en temas de migración, cuando declaraba el cartel de los soles, o hablaba del cartel de los soles el presidente Donald Trump. Pues el presidente Noboa acá lo que hacía era declararlos como grupos terroristas. Cuando tomaba acciones migratorias contra los migrantes venezolanos, el presidente Donald Trump, pues Noboa lo que hacía también era eliminar algunas medidas migratorias que también tienen hacia los migrantes venezolanos. Y entonces hay cosas de las que por estas medidas que se están tomando de manera sorpresiva, pues no se hablan internamente en el país, que también le preocupa. Por ejemplo, en misma materia de seguridad, Ecuador cerró el año 2025 con una tasa histórica de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir 9.216 crímenes violentos, en que en su gran mayoría eran personas que fueron amenazadas justamente por estos grupos criminales, y no necesariamente vínculos directos con el narcotráfico o el tráfico interno para la venta de drogas. Entonces hay una violencia imparable dentro del país, que en este momento pues se deja de hablar justamente por estas decisiones que se han tomado.